Y bien, en este nuevo capítulo vamos a cambiar lo que es el logo principal. Vean que aquí aparece con el nombre de Edwin Bravo, pero que para cambiarlo nos vamos a ir aquí a configuración, aquí en logotipo, le damos clic y en la parte izquierda nos aparece todo lo relacionado a la configuración de este logotipo. Tenemos dos opciones. Una, dejar el texto, poner otro texto y la segunda opción, poner una imagen. En cuanto a textos, ¿qué podemos configurar? Bueno, el tipo de fuente, el tamaño de fuente, el espaciado, la alineación. Aquí lo puedo tirar a la izquierda, al centro, perdón, a la derecha, izquierda y centro. Aquí podemos vincular. ¿Qué significa vincular a? Significa que si, por ejemplo, aquí hubieran 5 enlaces y yo me encontrara en el último, al darle clic al logotipo, sea logotipo texto o en sí una imagen, ¿dónde me va a llevar? Me va a llevar a la página de inicio, que en este caso, por el momento, es Word. Así es que a eso se refiere vincular a. Si desplegamos, vean que aquí me aparecen dos opciones. Si yo lo quiero dejar sin enlace, ¿qué significa sin enlace? Que al darle clic al logotipo no me lleva a ningún lado. No es recomendable bajo ninguna circunstancia. El logotipo siempre debe estar vinculado a una página y normalmente se vincula a lo que es la página de inicio o portada. Aquí la podemos cambiar. Por el momento lo voy a dejar en Word. Más adelante lo vamos a cambiar a una página diferente. Aquí podemos cambiar el color. Vean que tenemos un color hexadecimal. FFFF es un blanco. Y aquí nosotros cambiamos el estilo de fuente. Lo vamos a dejar bajo ese estilo. Aquí, ¿por qué me aparece solo una opción de regular? Porque es el único estilo que trae esta fuente llamada Nasalization. Ya si nosotros elegimos otro tipo de fuente, quizás traiga otros estilos. Eso en cuanto al logotipo de texto. Si nosotros nos vamos a imagen, tenemos otras configuraciones. Aquí tenemos que cambiar la imagen. Aquí tenemos que configurar los píxeles, el ancho máximo en píxeles, la alineación y dejar un texto alternativo. Esto es importante. Si falla el logotipo, aparecerá siempre este texto. Eso es importante saberlo. Y de igual forma, tenemos que vincular ese texto o ese logotipo a una página en sí. En este caso, vuelve a recomendar Word, quien está como página principal. Ok, vamos a subir una imagen. En mi caso, lógicamente, yo tengo esta, creo que BN. Vamos a probar este, creo que es este el logotipo. Ok, ahí lo pueden ver, está un poco, no me gusta mucho porque, ¿por qué no me gusta mucho? Porque se funde el color negro. Voy a reemplazarla, voy a probar el otro y tampoco se ve tan bien. Creo que este otro tiene que ser blanco. Recuerden que es importante crear dos tipos de logos, un blanco y uno negro. En este caso me aparece este no tan bien, no me gusta mucho. De hecho, voy a manejar los márgenes. Bueno, estos márgenes no me funcionan. Tengo que irme a dónde para configurar. Tengo que irme aquí a navegación, personalizar y quiero ver los márgenes que tenemos en la parte superior. Puede dejarlo con un 10 píxeles en la parte superior para que se vea de esta manera. Pero lógicamente este logo yo lo tengo que pasar a blanco para que se vea mejor. De hecho, la palabra estudio no se ve tan bien, no me gusta mucho y como yo tengo el editable, no me preocupo porque me vengo rápidamente, eso es lo importante, se me vino por acá rápidamente y voy a abrir este
Aquí lo tengo, vean, eso es lo importante. Aquí tengo el logo, yo lo voy a seleccionar y voy a convertir, creo que era este, bueno, todo lo voy a convertir en blanco para que blanco, este otro también blanco, y no le voy a dejar ningún tipo de borde, este también blanco. Vean que esto lo estoy haciendo en este momento. Es importante por eso crear el logo en Illustrator, porque podemos cambiar las configuraciones, el color y demás sin ningún problema. Aquí voy a quitar el borde y de igual forma fondo blanco, y la palabra estudio la voy a bajar un poquito y le pongo un color blanco. Ahí en apariencia no se ve, pero ahí está. Ahora me vengo aquí a archivo, me vengo a exportar, exportar como, y aquí le voy a poner Edbra logo o Edbra white. Vamos a ponerle white. Ok, le vamos a dar una resolución de 150 píxeles por pulgadas. Voy a minimizar, vuelvo y me vengo al logotipo. Vamos a reemplazar, tomamos el que acabamos de configurar y vean qué diferencia, totalmente diferente. Si ustedes ven, aquí se ve un poquito cortado el logo de un lado. Eso es por la anchura del mismo, pero eso lo podemos arreglar, de hecho, en las configuraciones. Eh, bueno, la anchura máxima le vamos a dejar un 45 píxeles. Vean, aquí no se ve para nada. Yo les aconsejo que lo dejen a cero como estaba, y que este ancho lo manejemos de otra manera. Vamos a irnos por acá a márgenes. Vean que aquí tenemos un margen izquierdo y aquí un margen derecho. Se lo quitamos y siento que aún ahí hay algo que no me está favoreciendo. Creo que eso lo podemos trabajar ahí. Creo que ahí se ve mucho mejor. Lo voy a trabajar un poco más de acá. Ahí está bien. Si lo agrando, vean qué pasa. Se sale totalmente de ese contenedor y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos más bien trabajarlo por acá. Exactamente. Y ahí está configurado. Ya tenemos el logo y, como les menciono, aquí está vinculado a la página Word. Pero ojo con esto, porque más adelante vamos a cambiarlo. Es decir, esta página Word no se llamará Word, se llamará portada, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, no mucho más, ya casi lo vamos a ver en la sección de páginas e integraciones. Entonces, de esa forma hemos llegado al final de este capítulo. Ya tenemos la página de enlaces, ya tenemos el logotipo, y si nosotros nos vamos aquí a darle una vista previa al sitio, nosotros nos damos cuenta qué es lo que hemos hecho. A simple vista no hemos hecho nada, lógicamente, pero ya hemos hecho bastantes ajustes, ya tenemos el logo. Vean que aquí, si ustedes ven en la parte inferior izquierda, hace referencia que cuando yo dé clic en este logotipo me llevará a la página llamada Work. Voy a volver aquí al editor para finalizar este capítulo.